Buenas, acá estamos otra vez para hablar del dolores en el cuerpo, mesodermo nuevo para los que saben. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Cómo estás, Alesia? Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bueno, hoy otra vez para hablar con Luis Sierra Suárez, de doctor traumatólogo y ortopedista, para hablar de mesodermo nuevo, dolores en el cuerpo. Un crack. Lo anterior fue una prueba para probar sonido y esas cosas. Lo anterior fue nada, una introducción. Hola, Hola otra vez, ¿cómo sí, estás? ¿Cómo están? acá Bienvenidos. estamos. Ahora con la pancita llena. Eso, muy bien. Provecho. Gracias. Sí, Buenísimo. así que démosle un poco, ¿sabes qué, Luisa? Que se junte, que se vayan juntando los que estaban esperando el horario y no los que estaban de antes. Los que estaban de antes seguro Claro, que se van a sumar enseguida. seguro. Y los nuevos se irán sumando. O sea, me gusta mandar los saluditos. Ahí está, nos saludan, les mandamos. Ok. Bueno, para los que están, esto va a quedar grabado, obviamente lo vamos a dejar grabado, y así que para que, bueno, igual después siempre preguntan. Eh, pero, pero nada, y bueno, bienvenidos a los nuevos, a los que encontraron esto vía TikTok o que por ahí se unen por primera vez. Vamos a hacer una introducción que la va a hacer Luis, que me encantó la que diste ayer hablando con Eric. Así que hacemos una introducción en unos 5 minutitos, dejemos pasar 2 o 3 minutitos para que se Ok. sigan sumando, que son, recién pasaron 2 minutos. Ay, mi mamá, hola mamá. Así que Buena banda ya, buena banda. sí, 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 totalmente. Sí, ¿Me oís? Sí. sí, te perdí por Hola. un momento. Sí, porque apreté algo, quería sacar un cartelito que me apareció ahí en el iPad y apreté algo y me fui. No sé a dónde, pero me fui de la pantalla. Ay, otra vez, me quiero saludar y se me va, me la doy vuelta. Ok, no saludo más entonces. Mejor. Que aparecen los saluditos y mando. Así que no voy a saludar más. Todavía las redes nos traicionan. Por Sí, eso totalmente. es mejor directo y con abrazos y besos Sí, por totalmente. internet. Pero Pero bueno, bueno, la verdad que el veamos el miedo no lado nos bueno. deja. Sí, pero el lado bueno es que, sí, pero el lado bueno es que estamos llegando a un montón de más lugares gracias a todo esto, así que saquemos el lado bueno a todo, como siempre. Exacto. Bueno, dale, empecemos nomás. El que llega tarde, después que lo oiga, después que se ponga al día y lo vuelva a oír. Ok. Entonces, contá quién sos, Luis. Bueno, el que no me conoce a mí después se fija. Pero contá Bueno, quién sos, cómo llegaste a esto y eso que contaste ayer que fue tan bueno. Bueno, yo me llamo Luis Sierra y soy ortopedista, soy médico, estudié medicina, luego hice ortopedia, luego hice cirugía articular, cirugía de las articulaciones y artroscopía. Me dedico a la cirugía articular y a hacer cirugía artroscópica y lesiones deportivas. Claro. Estudié, pues eso ¿Puedo son decir, 12 años ¿puedo de decir estudio. algo? Para que Sí, también sos un deportista de alto rendimiento. Flasheé, me sí, encantó. no, lo fui, Que hice estuviste en los Juegos canotaje, Olímpicos. no alcancé a ir a Olimpiada. Ah, Me quedé en mundiales, campeonatos internacionales, panamericanos. Iba a ir a Atlanta, a la Olimpiada de Atlanta, pero no di el tiempo. No, ah. no fui suficiente. Me No. desvaloricé. Pero me divertí mucho y ese fue, digamos, el caminito que me llevó a que me gustara tanto el deporte y a tratar Claro, a los deportistas y a los lesionados en el deporte. Y luego me metí a otros lados, ¿no? Luego entendí que en el deporte hay muchas cosas que nos hacen mucho daño y es ese deber ser, ese, claro.
ese Sí, como que hay que necesidad de cumplir. ganar siempre. Sí, Esa sí, es sí, sí. que te lleva a veces a valorizarte y a veces a desvalorizarte, Claro, ¿no? claro, sí, Y te tal lleva a cual. lesionarte y ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? Mm, Y me he mm, dedicado a esto durante mucho tiempo y me seguiré dedicando, pero ahora tengo como tú, que tenemos un camino muy similar, una intuición diferente, ¿no? Para ver a nuestros pacientes. Y mm. te voy a decir que me pasó y te pasó lo mismo también a ti. Es que a lo largo de 20 años que llevo trabajando, me empecé a dar cuenta que había cosas que no me cuadraban. La primera es que a veces me llegaban los pacientes y les preguntaba, a ver, ¿qué te pasó? Y me decían, pues no me pasó nada, doctor. ¿Te pegaste, te golpeaste, te accidentaste? No. ¿Te sobrecargaste, cargaste algo pesado, jalaste, empujaste? No, no me pasó, me empezó a doler de la nada. Y yo decía, bueno, pues entonces, ¿por qué le duele? ¿No? Empecé a notar que había personalidades muy siempre iguales a las que tenían dolor. Nosotros como ortopedistas vemos mucho dolor, ¿no? Es Claro. la primera causa de consulta. Empecé a ver que había personalidades que la gente estresada tenía más dolor, que la gente ansiosa, tensa, deprimida tenía más dolor, Claro. que el estado de ánimo tenía mucho que ver con la evolución de la persona en su enfermedad. Empecé a ver que había historias similares de vida que se repetían muy parecido. Empecé a ver que las energías de las personas eran muy similares a veces, sobre todo en pacientes con dolores crónicos. Empecé a ver, yo tomaba radiografías y a veces veía que el grado, por ejemplo, en una radiografía con una rodilla desgastada, veía que una rodilla muy destruida a veces no tenían tanto dolor y una rodilla no tan mala tenían muchísimo dolor. Entonces no Claro. concordaban. Mis Sí, sí. pacientes que operaba, yo veía que los que entraban tensos, ansiosos, con mucho miedo a la cirugía, con mucha incertidumbre y no seguros de lo que querían hacer, se complicaban o se tardaban más en recuperarse, ¿no? Empecé a ver que los estados emocionales influían, a veces les preguntaba, y bueno, ¿cuándo te empezó a doler? Y me decían, pues ahora que he estado más tenso, pues me duele más, ¿no? Y cuando no estoy tan tenso, me duele menos. Y empecé a darme cuenta que la forma en la que el paciente miraba la vida y la química que traía, si el paciente era optimista, alegre, sonriente, tenía una evolución muy diferente al paciente reprimido, oprimido, deprimido, ¿no? Claro. Jodido. O sea, el paciente pesimista tenía una Sí, evolución muy tórpida y esto lo empecé a mm, ver y entonces eso me hizo realmente claro. meterme a una búsqueda. Yo me metí a hacer también meditación Mm, y empecé a ver mucha gente que había sanado muchas enfermedades muy gruesas con trabajo emocional y con meditación. Y finalmente, pues me topé con el modelo. Quien primero me llevó a eso fue Nirdosh Kora. Luego él me recomendó con Luis Felipe Espinosa, tomé su mm, curso y me hizo muchísimo sentido el modelo de Hammer. Probablemente claro. haya muchos allá afuera que no conocen el modelo, pero Ujú, eh, es algo que a mí me dio la pieza que me faltaba del rompecabezas, que claro. es entender que no siempre el dolor es físico, que hay una Claro. relación entre nuestro cuerpo, como ortopedista vemos mucho el cuerpo, ¿no? Pero también tiene mucho que ver el corazón, el sentimiento, la Sí, sí. cabeza, la psique, la mente y el ambiente que está afuera. Y esto pasa tanto a nivel celular como a nivel global. Somos una célula en grande, ¿no? Claro, claro, Reaccionamos sí. ante lo que está. Y entonces, el modelo de Hammer simplemente me hizo ver que el dolor o la enfermedad tienen un objetivo muy claro. Hammer dice, no, la enfermedad no existe como tal. Está mal el término porque lo que sucede es que nosotros creamos cambios en el cuerpo para sobrevivir ante lo que nosotros estamos viviendo. Él le llama programas. Y lo que dice es, tú te enfrentas a una situación grave, grande para ti, y entonces lo que hace tu cuerpo es simplemente transformarse y hacer algo para sobrevivir. Y en ese móvil, pues te enfermas, ¿no? Entonces, creo que aquí vale la pena explicar un poquito rápidamente el modelo. Y lo primero
que quisiera, y ayer puse, porque vimos esto un poquito ayer también, puse un ejemplo muy claro para que se entienda lo que es el primero y el segundo orden. El primer orden, que esta es una descripción que hizo un cuate que se llama Paul Václavic, el primer orden significa una cosa que es real, que es tangible, que es medible, que es objetiva. Es algo que está sucediendo realmente, ¿no? El segundo orden, una realidad de segundo orden, es algo que depende de mi percepción, de mi mente, de mi ego, de mis condicionamientos, de mi educación, de mis creencias, de todas esas cosas que están allá afuera, en las que yo creo, es un cassette que yo grabé cuando tenía de los 0 a los 6 años normalmente, ¿no? Y eso me hace reaccionar de alguna manera ante el mundo, aun y cuando no sea real. Y el ejemplo es, y ayer lo decía, si tú estás en tu casa y tiembla y se cae la casa y te quedas atrapado, esa es una realidad de primer orden, estás en peligro de morir, estás disparando cosas que te van a hacer sobrevivir ante el tema, estás disparando adrenalina, estás disparando cortisol, estás disparando noradrenalina para sobrevivir y activando órganos, ¿sí? Si tú por suerte o por buena fortuna te salvaste de eso, te sacaron, tú pones alarmas para que te avisen cuando va a volver a temblar. Y a veces esas alarmas se detonan incluso aunque no tiemble. O puede sonar una alarma de una ambulancia o una alarma de una patrulla. Y entonces tú cuando la notas y la percibes, entonces tu cuerpo crea exactamente la misma reacción. Entonces, algo que no es real te está generando exactamente los mismos cambios. Y eso es lo que sucede en medicina. Claro. A veces las cosas son de primer orden y a veces reaccionamos en base a las realidades de segundo orden. Sí. Y eso nos lleva a somatizar, así le decimos los médicos, somatizamos. Y en ortopedia, la somatización es algo muy, muy claro y muy real. Entonces, ¿qué ha pasado con mi práctica? Pues que yo cuando se me pone un paciente enfrente, le digo, a ver, ¿tuviste un accidente? No. Con eso empiezo, ¿eh? ¿Tuviste un accidente? Claro. No. ¿Tuviste una sobrecarga mecánica? ¿Corriste un maratón? ¿Tienes obesidad? No. Hiciste un ejercicio que no estabas acostumbrado, ¿no? Subiste de peso, tenías una pierna lastimada y la otra te duele, tuviste una cuestión que estuviste mucho tiempo en una sola postura. No, me empezó a doler de la nada. Entonces ahí lo que yo hago es decir, ok, viene la siguiente, que es ¿con qué te estás conectando? Y con qué te estás conectando son 4 cosas. Y bueno, son 4 programas con los que yo trabajo siempre y que yo me pongo a buscarlos cuando veo que lo demás no está. Y esas 4 cosas se llaman el programa del periósteo, que ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. El programa de la aptitud o no aptitud o la desvalorización. El programa motriz o motor. Y el programa del prófugo, que no es programa del músculo esquelético, pero complica muchas otras cosas. Entonces, en resumen, la enfermedad y el dolor tienen siempre un objetivo, tienen siempre un sentido biológico, y esto es lo que quiero que quede como muy claro. ¿Cómo funciona esto? En la cabezota tenemos una cosa que se llama sistema nervioso autónomo, que depende del sistema límbico, que es nuestras emociones y que está gobernado y controlado por el subconsciente. No es nuestra cabeza racional, no es lo que tú piensas, es lo que está debajo, que depende de lo que tú traes, lo que decía de la educación, los condicionamientos. El sistema nervioso autónomo se divide en 2, uno que es el simpático y otro que es el parasimpático. El sistema nervioso simpático te dilata la pupila, te acelera el corazón, te sube la presión, te eleva la glucosa, te hace retener líquidos, te hace que tú sobrevivas ante una situación tensionante, como cuando llegó un cuate a asaltar al banco, te pones en simpático, Tony, así se llama, te pones en simpático. O un animal, ayer también
ponía un ejemplo, una cebra que le cae el león encima. Nosotros somos animales también y generamos las mismas Claro. reacciones. A veces el león te cae encima y a veces es el jefe que te está fregando o es alguna otra situación que tú lo estás identificando. El simpático te pone en tensión, el parasimpático te pone en relajación, te tranquiliza, te inflama porque te inflamas en parasimpaticotonía, reparas tus tejidos, creces, haces la digestión. Cuando tú estás en tranquilidad en la noche, entras en parasimpaticotonía. Cuando tú estás en tensión, normalmente en el día estás en simpaticotonía, pero estos dos se balancean porque necesitamos un equilibrio que se llama homeostasis o alostasis, también se llama. Entonces, en el día estamos tantito en simpático, en la noche estamos tantito en parasimpático y baja, hasta que algo sucede que te pone en tensión, que normalmente es súbito, lo vives en soledad y es muy fuerte para ti. Y cuando eso sucede, echas a andar una serie de cosas muy fuertes que te crean cambios. Y voy a ir con la primera, con el primero de los programas, que es... Ay, es un placer escucharte, es un placer. Ay, muchas gracias. Es tan claro, simple. Sí. Muy Entonces, bueno. ¿con qué me voy a meter? Y me voy a meter con el dolor. ¿Por qué el dolor? El dolor es un mecanismo de reacción del cuerpo. El dolor no es malo, es nuestro amigo, ¿sí? Tiene un sentido biológico y un objetivo. Y depende de, ahorita vamos a ver de qué depende estos sentidos. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy claro. Hay situaciones en simpático, en tensión, en los que yo necesito sentir, porque me sirve más sentir que no sentir. Y hay momentos en los que estoy en tensión que yo necesito mejor no sentir. Les voy a poner ejemplos. ¿Cuándo necesito sentir? Cuando estoy yo en tensión porque quiero atrapar una presa y mi mucosa de la boca se pone en tensión y aumenta su sensibilidad para yo poder atrapar la presa. Cuando a mí me quiere comer un depredador, yo necesito aumentar mi sensibilidad para escapar al depredador. Cuando yo estoy en una manada y unos peces o unos búfalos que están en una manada, y de repente yo me separo hay un depredador y yo me separo por cualquier cosa, yo necesito aumentar mi sensibilidad para poder, si yo me perdí, entonces me recupero a la manada, ¿sí? ¿Quién es el que se encarga de esta situación en especial en las que les estoy diciendo el programa del periósteo? ¿Qué es el periósteo? El periósteo es una telita, es la piel de los huesos. Los huesos tienen así como tenemos esta piel, que viene del mismo tejido del cerebro y que nuestras pieles internas, que son nuestras mucosas que entran por acá y entran por abajo, por el ano y que cubren muchos de nuestros epitelios. El periósteo y las fascias musculares, que es la piel de los músculos, están altamente inervadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen muchas terminaciones nerviosas, además de ser cuestiones de sostén, porque tienen tejido conectivo y nos sostienen a los huesos, sostienen a los músculos, les dan cierta contención para que los músculos tengan una contracción efectiva. El periósteo y las fascias musculares tienen muchas terminaciones nerviosas. Si yo pierdo a alguien de mi manada, reacciona el periósteo y reaccionan las fascias musculares. ¿Y cómo se llama eso? Se llaman reumas. Y entonces aquí viene y también fibromialgia moderno, también, claro, como parte de ese programa, porque mucha gente pregunta por eso. Fibromialgia, ¿sí? Muchos dicen, no sabemos de dónde viene la fibromialgia. ¿Qué está queriendo hacer mi cuerpo? Localizar a mi gente de nuevo. ¿Cuándo me separo de la manada? Cuando pierdo a mi gente. Cuando se me muere un familiar, cuando se me va a vivir el hijo lejos, los viejos que se quedan solos, ¿no? Los viejos que se les murió alguien. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que ese viejo que se le murió la pareja empieza a generar desde el dolor esta reacción que es totalmente normal. ¿Cómo le decimos también? Sí,
fibromialgia, le decimos neuropatía Neuropatía. también. Le Y reuma. decimos hiperestesia o le decimos parestesia dolorosa. Parestesia dolorosa es piquete, punzada, todas esas Sí. Pinchazos, sensaciones sí. anormales hacia arriba, más Sí. fuertes. A veces me pasa que estudio a mis pacientes porque traen un dolor de ciática y resulta que no tienen una hernia de disco, no tienen una compresión. Y lo que tienen es que perdieron a su pareja. Lo he visto mucho en parejas que se separan. Uno de ellos o los dos empieza con dolor de espalda y empieza con radiculopatía, que no es más que esta situación de perdí a mi manada. Cuando entra en relajación, cuando ya se resolvió, cuando entra en relajación, entonces cambia el patrón de dolor. En vez de tener mucho dolor, empiezo a no sentir y empiezo a tener parestesias de las que duelen menos o no duelen, piernas dormidas, ¿no? Además hay una cosa, está el centro que controla, que es la corteza postsensorial, el centro que controla esto, porque además hay una relación entre el tejido que se dispara, el foco en el coco que se activa, eso lo descubrió Hammer, ¿no? Luego, si quieren contactar a cualquiera de nosotros, vale la pena conocer el modelo completo, pero el chiste es que está muy cerca de un centro que controla la memoria a corto plazo. Entonces, el viejo con fibromialgia, con reumas, empieza a perder esa memoria a corto plazo si esto se cicla y regresa, o si ya me enseñaron la foto y otra vez ya me volví a acordar. Y esto es una parte, desde este modelo, lo que explica la enfermedad de Alzheimer, que es cómo empiezo a perder la memoria, porque empiezo a crear tanta actividad y tantos cambios que empiezo a perder esa capacidad. Entonces, simplemente lo que yo hago es ver si un paciente me llega con mucho dolor en muchas partes y yo veo que no hay, tomo laboratorios y veo que no hay problema reumático, ¿no? Que no hay lesión, que no hay sobrecarga mecánica, lo siguiente que le digo es, ¿perdiste a alguien? ¿Alguien se te fue? ¿Alguien se te murió? No te imaginas la cantidad de veces que me ha pasado. Y que solo el darse cuenta hace que la persona diga, a veces se me sueltan a llorar y a veces pues las canalizo con Beatriz Arcos, que es con quien estoy trabajando mucho, que hace hipnosis, para que les trabaje la pérdida, porque hay que hacer el duelo, ¿no? Y cuando trabajan el duelo, mágicamente se les quita el dolor. Entonces, esto es un programa súper interesante, ¿no? Voy con el segundo programa, que ya no es, el periósteo lo controla la corteza, el ectodermo. La corteza controla los tejidos ectodérmicos. Esto es una cosa más técnica, pero el ectodermo lo controla la parte más nueva que tenemos. Ahí está Beatriz. La parte que está inmediatamente por debajo se llama la sustancia blanca y controla los tejidos que se llaman mesodérmicos nuevos, que son los tendones, los ligamentos, los músculos, los huesos, la sangre, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, algunas zonas del testículo, algunas zonas de la mama. Son muchos tejidos, o sea, están mezclados en el cuerpo, pero el mesodermo nuevo controla todo esto. El tejido musculoesquelético lo crearon los seres vivos a lo largo de la evolución para ser mejores, para ser más aptos para sobrevivir. De ahí la maravilla de la gran cantidad de variantes que hay en las especies de animales, ¿no? Cómo han evolucionado para distintas formas y por distintos lugares, y eso habla simplemente de una cuestión evolutiva, que es cómo me hago más apto para nadar, cómo me hago más apto para volar. Aquí también platicábamos que un poco la teoría darwiniana, de Darwin, lo que decía es que muere el menos apto y ya, y es todo, ¿no? Y los más fuertes sobreviven. Y de ese, el más fuerte sobrevive, se agarró Hitler y se han agarrado muchas personas para decir, solamente el más fuerte sobrevive. Resulta que 50 años antes había un naturalista que se llamaba Lamarck, y Lamarck fue el primero que dijo, las jirafas
como no llegan a las hojas de los árboles, crean cambios para hacer un cuello más largo y poder llegar a las hojas. Ahora se ha visto que el cuello no tiene nada que ver con las hojas, sino con una cuestión de apareamiento sexual. Pero lo que él decía es, moldeamos nuestros cuerpos, nos moldeamos en base a nuestra percepción. Cada una de nuestras células crea cambios. El DNA, que es el código genético, no es más que una reacción de lo que hay en el ambiente de la célula. Claro. Y en base a eso crea las proteínas. Y llevándolo a macro, sucede lo mismo. En base a lo que percibimos del ambiente, moldeamos nuestros cuerpos. ¿Qué pasa con el sistema musculoesquelético? Si yo no puedo brincar lo que necesito brincar, si yo no puedo correr tan rápido como necesito, si yo no puedo volar igual de rápido, mi sistema se pone a trabajar para yo crear algo mejor. ¿Qué pasa con este programa? ¿Puedo? No puedo. ¿Me sale? No me sale. ¿Soy apto? No soy apto. ¿Soy suficiente o no lo soy? Todos estamos ahí. Todos, por eso el dolor musculoesquelético es tan frecuente y tan grande, ¿no? Porque todos transitamos en esta cosa, porque además la sociedad nos ha hecho tener que ser mejores, Sí. cuando no tienes por qué ser mejor. Ya cuando naciste eres perfecto, pero te hacen querer ganar medallas, tener puestos, ser exitoso, tener dinero, y cuando tú no puedes hacer lo que te está exigiendo la sociedad, te desvalorizas. Y esa desvalorización puede ser global, puede ser generalizada, o puede ser en algún segmento del cuerpo. Claro. ¿Qué sucede con esta cosa? Cuando tú te conectas con no sirvo, que a grandes rasgos es quiero y no puedo, o tengo que y no quiero. Cuando tú te conectas con alguna situación de vida en la que quieres y no puedes, o tienes que y no quieres, o te conectas con no sirvo, no soy suficiente, no puedo, no soy libre, no soy atractivo, no soy tomado en cuenta, no lo puedo lograr, me sobrepasa, no valgo, te destruyes. Tú le dices a tu cuerpo, No me sirve. Sí. Desde la función, esta cosa te está diciendo, crea algo mejor. Para crear algo mejor, tú tienes que destruir lo que está. Tienes que deformar lo que está. Tienes que deformarte, hacerte diferente, entrar en una cosa que se llama catabolismo. El catabolismo es me destruyo. ¿Qué pasa con el hueso si lo destruyo? Se llama osteoporosis. ¿Qué pasa con un tendón? Se llama tendinosis. ¿Qué pasa con un músculo? Se llama sarcopenia o atrofia muscular o miastenia, ¿no? A grandes rasgos es una degeneración del tejido. ¿Qué pasa con el viejo que ya no sirve, que lo avientan al asilo, ¿no? Ya no sirvo para nada, se descalcifica. ¿Qué pasa con la mujer que pierde, y tú siendo ginecóloga, qué pasa con la mujer que pierde la matriz? Se desvaloriza, o que pierde una mama porque le dijeron que tiene cáncer de mama, cuando el cáncer de mama es una cuestión normal que Matelda luego les puede decir mejor que yo. Se desvaloriza y entonces empieza a producir una serie de cambios que crean que tú te destruyas. Cuando entras en solución, entras en una fase que se llama de anabolismo. En el anabolismo te inflamas. Y esto es bien importante, porque aquí entra el dolor inflamatorio. ¿Se acuerdan del dolor neuropático? El dolor neuropático es el dolor de tensión. El dolor inflamatorio es el dolor de reparación. La inflamación me lleva a reparar mis tejidos. Ejemplo, y ayer también lo comentaba, si tú te pones a hacer pesas, a hacer bíceps, ¿qué pasa con tu músculo? Lo rompes, tienes micro rupturas cada vez que haces ejercicio, por eso te duele al otro día. ¿Por qué no te duele ese mismo día cuando estás haciendo ejercicio? Porque tú estás en tensión cuando haces ejercicio y a ti no te sirve estar en tensión. Un ejemplo en los animales. Si yo soy un rinoceronte y me estoy peleando con otro rinoceronte, no me conviene que me duela. Si a mí soy la cebra y me cayó el león encima, no me conviene tener dolor. Ahí el dolor se inhibe.
el sentido biológico del dolor de inflamación se quita en tensión. Pero cuando yo ya me zafé del león, cuando ya paró la pelea, cuando ya paró el partido de fútbol, cuando ya me dieron un balazo en la guerra y yo ya estoy fuera de peligro y ya estoy en la trinchera, es cuando me empieza a doler, porque empiezo a inflamar mis tejidos. Y el dolor de inflamación es un dolor más químico. Y el sentido biológico del dolor inflamatorio es párate, detente a descansar. Es por eso que les digo, el dolor es tu amigo. Si te está doliendo, ¿para qué demonios te tomas un analgésico que te bloquee el dolor? El dolor te está diciendo detente, es muy sabio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Anabolismo, empiezas a construir tus tejidos, osteogénesis, artritis. Las artritis, las famosas artritis reumatoides, el lupus, las espondilitis anquilosas, todos los problemas reumáticos no son más que este problema estancado en la resolución. Además, normalmente con un prófugo, con el riñón, y es normalmente con un ciclo en el que estoy estancado en esta cosa. Entonces, empiezo a inflamar mis articulaciones. Miositis, los tumores de los huesos, y las fibromialgias normalmente están ciclándose también entre el periósteo, las fascias y estas cosas. Y esto es uno de los problemas más grandes que existen en la salud de todos nosotros, controlado por la sustancia blanca. ¿Qué pasa con esto? También hay una cuestión, hay un código por zona. Entonces, nosotros tenemos una mente asociativa. Lo que les decía de la alarma, de la alarma del sismo, yo ya asocié que ya sonó la alarma y va a temblar. Llevamos millones de años asociando a nuestros hombros con nuestras relaciones humanas y somos aptos para relacionarnos. Llevamos mucho tiempo relacionando nuestros codos con abrazar o expulsar a alguien, nuestras manos con control, dominio, con poder agarrar algo, con poder tocar algo, con poder hacer como la destreza. Manual, ¿sí? Nuestro cuello, nuestra cabeza, con nuestra racionalidad. Nuestra cuello también, nuestra espalda con sentirse oprimidos, reprimidos, dominados. Nuestra espalda baja con soporte. Entonces tu cerebro asocia estas cosas. Nuestras caderas también con soporte, con situaciones que no estás pudiendo resolver. Tus rodillas con la actividad física, desvalorizaciones de ritmo, de desempeño. No soy suficientemente bueno para este deporte, ¿no? Tus piernas para el impulso, tus pies los asociamos con equilibrio, con estabilidad, estar pisando en un terreno que no es donde deberías estar, ¿no? Con indecisiones, incluso, con independencia, con sostén. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con una situación de estas, pues resulta que estas cosas disparan y producen dolor de tipo inflamatorio. Lo veo mucho, por ejemplo, en las capsulitis adhesivas de hombro, que yo empiezo a decir, a ver, ¿eres reumático, eres diabético? No, y el hombro se les empezó a doler y se empieza a tensar y se empieza a poner duro y llega un momento en que ya no lo pueden mover y resulta que es derecho y entonces tuvo un tema, porque también hay un rollo de la lateralidad, pero resulta que tuvo un tema de pareja muy fuerte y pues de ahí empezó el problema. Entonces, esto te da una intuición muy diferente para entender que no necesariamente es que la persona fue y se lastimó, que es lo que sucede con todas las personas que trabajan con el sistema musculoesquelético. Hay cosas que no saben de dónde son y entonces les están dando vueltas a los pacientes, llenándolos de medicinas, de analgésicos, sin entender si está en inflamación o si está en un tema de conflicto, ¿no? Sí. Porque además el calor me sirve aquí, en un dolor neuropático. Aquí me sirve el hielo, ¿no? Claro. Aquí me sirven los parasimpático tónicos, como sí, los relajantes musculares, como los neuromoduladores. Aquí me sirven los desinflamatorios. O sea, es algo que realmente tenemos que ver en dónde está la persona. A veces el problema es local y es mi pierna no me sirve porque me lastimé.
mi hombro no me sirve porque me lo Me luxé. duele. Y entonces de una cosa de segundo orden puedo crear una cosa de primer orden. Yo puedo a partir de una Sí. y Sí, de viceversa, ¿no? cualquiera de estos programas hace como un círculo por lo local, como un Claro, círculo que vuelve a recaer por el hecho de que ahora no me sirve el hombro literal porque me duele. claro. Entonces lo que yo les digo a mis pacientes es, detrás de cada accidente, tú por aquí traes tu accidente y tiene un curso tu accidente. Tras bambalinas, así como Está los que eso. están en el teatro vestidos de negro, tras bambalinas hay un cuate que se llama tu emoción, con qué te estás conectando, que a este de arriba le va a meter el pie o lo va a ayudar. Por eso es que para mí ha sido tan importante entender que no necesariamente el rollo es te arreglo tu menisco o tu ligamento o tu hombro, te arreglo y ya. No, porque detrás de todo eso también el paciente está sufriendo y el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la depresión crean un cambio en estas cosas. Entonces, esto es algo que para mí ha sido una total revolución, entender que yo puedo tratar al paciente físicamente de primer orden, pero también puedo darle la oportunidad de desde el segundo orden tratarlo de conectar de la mejor manera posible para que se recupere mejor. No se imaginan lo que ha pasado con mis pacientes que se operan, en los que yo les hago ver, porque además estoy ahorita trabajando en un video para que entiendan todo esto, que si tú te conectas positivo con tu cirugía, si tú estás contento, si te ríes, si te asoleas, si tocas la naturaleza, si comes bien, si no fumas, si tú haces una serie de cosas para estar bien, tu recuperación de la cirugía va a ser mucho más buena, ¿no? Va a ser una cosa maravillosa en vez de una cosa sufrida. Esto es algo que está ahí, es súper poderoso. ¿Y Tercer tema. cómo es que la medicina no lo tiene eso? Como lo intuye o lo tiene, pero le falta la vuelta, ¿no? Porque debería ser cualquier cirujano plástico, cualquier cirugía, cualquier intervención médica necesita de eso. Claro, porque además es muy claro. Si tú estás, y de esto habla muy padre, de una manera muy padre Bruce Lipton, si tú estás con una química buena, si tú estás secretando dopamina, oxitocina, serotonina, Sí, endorfinas, endorfina. a ti no te duele. Esas son hormonas que te quitan el dolor. Sí, Yo son prefiero nuestras. eso a un Ah, desinflamatorio que le va a lastimar la panza, el hígado y el riñón. sí, 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 sí. Entonces cada vez doy menos medicinas y eso es algo bien padre, ¿no? Tercer programa. El tercer programa se llama el conflicto motor o el movimiento impedido. Y aquí les voy a poner un ejemplo de primer orden, que es, también lo decía ayer, es un choque, un latigazo cervical. ¡Paz! Chocaste, ¿no? ¿Qué pasa? Viene un reflejo osteotendinoso que es como el que cuando te pegan con el martillito en el tendón, en la rodilla, ¿no? Viene un reflejo que te hace no lastimarte, detenerte antes de que tú te lastimes. Pero haces un esguince y entonces lo primero que sucede es pierdes la fuerza, pierdes la capacidad de contracción. Eso sucede en conflicto. Cuando ya pasó el accidente y ya estás bien y ya viste que no pasó nada, seguramente si han chocado les ha pasado. Después de un tiempo en el que sientes que el cuello no te detiene la cabeza, empiezas a hacer una contracción muscular y ese es el conflicto motor. Me pasa mucho, por ejemplo, en los pacientes que opero de la rodilla. Cuando se conectan con no me puedo mover, ortopédicamente le decimos inhibición refleja del cuádriceps, pero no es más que un conflicto motor. El músculo deja de responder y se atrofia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? En los animales se llama tanatosis y es cuando está el depredador atacándome, si yo no tengo poder suficiente para correr o para pelear con el depredador, es la forma de reaccionar ante el estrés que tiene menos poder, que es, me hago el muerto, me muero, me pierdo totalmente mi tono. Yo lo he visto en algunas personalidades, en mis pacientes, que se sientan y están totalmente aguadas, flácidas. Hay gente que tiene esta cosa como más evidente.
Cuando yo pierdo el tono, el depredador no me come porque cree que estoy muerto, y esto sucede también con nosotros. ¿Cuál es el sentido biológico? Es, me hago el muerto, hago una flacidez para escapar del depredador. ¿Cómo se manifiesta esto en el cuerpo? Disminución de la función, debilidad, parálisis, flácidas. Si esto sucede muy chiquito en la infancia o en la panza de mi mamá, puedo hacer un polio, puedo hacer un Guillain-Barré, puedo hacer una distrofia muscular, puedo hacer una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica. En solución, cuando ya pasó, entonces empiezo a hacer la contractura, hago contracturas, hago espasmos musculares, hago crisis convulsivas. Hay una cosa que se llama la epicrisis, que la epicrisis es un pico simpático cuando yo hago una crisis convulsiva, un espasmo muscular o un temblor. Puedo hacer un Parkinson, una enfermedad de Parkinson, puedo hacer una corea, puedo hacer una ataxia. Si se fijan cómo todas las enfermedades tienen su parte para un lado y su parte del otro. Si te presto, me pagas, ¿no? Si yo te tenso y echo a andar este mecanismo, tengo que generar una cosa para regresar al equilibrio. Y esto sucede muy claramente en todas las enfermedades. Si ustedes revisan el modelo de Hammer, así sucede. Este es el programa de la unión del nervio con el músculo, que se llama la unión neuromuscular. Y esto pues reacciona ante estas cosas. No sé cómo andamos de tiempo, pero... No, tenemos 20 minutos, más 18. Bueno, me voy rápido con el último, que se llama que es un programa que a mí me encanta, y se llama el programa del prófugo. Y tú lo sabes, y los que conocen esto lo saben. El prófugo es una cosa muy, muy extraña y muy rara, porque el prófugo no es músculo esquelético, es los túbulos colectores renales. En el riñón hay unos tubulitos que se encargan de reabsorber el líquido que se filtra en el riñón. No son del ectodermo, no son de la corteza, no son de la sustancia blanca, son de más adentro, es un tejido más viejo. Es un tejido de los primeros que generamos, que fueron nuestro tubo digestivo, nuestro riñón, nuestras gónadas, ¿no? Nuestras glándulas. Se llama endodermo. El endodermo es un tejido más primitivo que nos hace sobrevivir. Es la supervivencia más básica. Es respirar, el pulmón, coronavirus, no puedo respirar, I can't breathe. I can't breathe. El riñón es de estos tejidos. ¿Qué pasa con el riñón? El riñón, cuando los peces salieron del agua hace 400 millones de años, en un brinco evolutivo, desarrollaron un sistema para retener líquidos. ¿Por qué? Un pez que se sale del agua necesita algo para no morirse con la desecación del sol. Y esto lo tenemos ahora nosotros. Retenemos líquidos en condiciones precarias, retenemos líquidos cuando estamos en peligro. ¿Por qué? Porque yo necesito el agua para sobrevivir. Lo primero que necesito para vivir es el aire, ¿no? Por eso el pulmón reacciona ante esto. Lo segundo que yo necesito para sobrevivir es agua. Si yo estoy en una situación precaria, y aquí una de primer orden sería un cuate que se queda varado en el desierto, por ejemplo, ¿no? Un cuate que se queda varado en el desierto y no tiene agua, su riñón reacciona para reabsorber líquidos y deja de orinar, hace una insuficiencia renal. O, por ejemplo, un maratonista que no se esté hidratando, retiene los líquidos para no descompensar su sistema. Esto es totalmente de primer orden. Pero también nosotros activamos esta cosa ante tres situaciones que se llama conflicto de existencia. El conflicto de existencia es: estoy en peligro, estoy vulnerable, podría morir. Y esto es algo muy fuerte porque y está pasando muchísimo ahorita, ¿no? Estoy en peligro de morir. Sí. Un paciente en la terapia intensiva que se conecta con esto, Sí. se empieza a hinchar, empieza a retener líquidos, empieza a hacer insuficiencia renal. La otra, el conflicto de abandono. Y esto es de los más importantes porque es el viejo olvidado en el asilo otra vez, ¿no? Dolor crónico. Estoy solo. No, estoy rechazado, nadie me quiere, ¿no?
no tengo a nadie, y a veces puedo estar solo en una multitud, y a veces puedo estar solo en una relación, y a veces puedo estar solo porque de veras estoy solo. Estoy solo es ese pez que está fuera de su ambiente, que es el tercero de ellos, que se llama el conflicto del refugiado. El conflicto del refugiado es: estoy fuera de mi ambiente, estoy en un lugar que no es el mío, que no me pertenece, en un lugar donde no soy feliz, como un cuate que se tuvo que salir de su país a otro país, los refugiados políticos, ¿no? El síndrome del refugiado produce esta cosa. Retenemos líquidos ante estas situaciones precarias de: estoy en peligro, estoy solo, o estoy abandonado, o estoy en refugiado. ¿Qué pasa? El prófugo complica cualquier otro programa que tenemos en curso. Si yo estoy desvalorizado y estoy generando cambios en mi sistema musculoesquelético y estoy solo y nadie me quiere y nadie me abraza y nadie me besa porque además hay coronavirus y no puedo besar porque tengo cubrebocas, activo mi riñón, ¿sí? Y aumento el proceso inflamatorio. La inflamación aumenta porque al retener yo líquidos, si traigo un tema en la rodilla y estoy solo y nadie me está ayudando en mi recuperación, mi rodilla se me va a inflamar más porque estoy en esta situación. ¿Qué es lo que te reclama el prófugo? Que estés como pez en el agua. Que vuelvas a tu charco. Que estés en tu charco, ¿no? El pez fuera del agua es esa persona que está en su cabeza, que está en su mente, que está en su ego. El pez dentro del agua es la persona que es libre, que se siente bien, que se siente a todo dar consigo mismo, que se quiere mucho, que tiene gente que la abraza, que tiene gente que la apapacha. Lo que nos hace felices son el contacto y las relaciones humanas, no la lana, no el éxito, no el poder. Las relaciones humanas, el contacto y la conexión con otras personas es lo que nos hace felices. Sí, y quiero decir, quiero decir que este programa, para los que nos están escuchando, tiene mucho que ver con el aumento de peso, como con la obesidad. Como para que lo tengan, porque acá, cuando escuchan hablar 5 leyes, es como que está todo unido, no se puede decir, o sea, como que a veces preguntan como, la obesidad, o sea, que retiene líquido aumenta de peso, ¿no? También, como, ya lo hemos comentado, pero para que lo vayan asociando. Seguro que sí. ¿Qué pasa con la persona obesa? Desde chicos, porque además traen una personalidad que se llama humillación. Es una personalidad, hay patrones de personalidad que dependen mucho además de los papás. El humillado, el que tiene papás muy controladores, el que es humillado por sus papás y es humillado en la escuela, el gordito que todos molestan. Y estos cuates se empiezan a sentir solos y empiezan a activar el riñón y empiezan a retener líquidos. Y resulta que si esto tú lo viviste de niño, vas a ser obeso toda tu vida. Por más dietas que hagas y por más ejercicio que quieran hacer, seguramente han visto personas que no pueden bajar de peso. ¿Por qué? Porque están en prófugo, porque no se sienten como peces fuera del agua. Y normalmente la persona con obesidad, desgraciadamente, se siente así. No saben lo que sucede con la gente que se mete a trabajar sus heridas infantiles. Yo he encontrado que más que los analgésicos y más que las cirugías, cuando tú identificas que hay algo de esto en tus pacientes y lo metes a trabajar con alguien que de veras sepa, que yo lo he hecho yo me he apoyado con la hipnosis, ¿no? Porque la hipnosis se mete al subconsciente o inconsciente y se mete a donde tú no te puedes meter con tu cabeza. Tú puedes tener una herida infantil que no puedes ver, no te acuerdas. ¿Sí? Y entonces, pues esto sucede mucho. Entonces, ¿qué pasa con mis pacientes? Los veo con pérdidas, los veo desvalorizados, los veo en situaciones de vida en las que no se pueden mover y los veo gordos y pues sí, la obesidad te genera sobrecarga mecánica en las articulaciones, claro que sí, ¿sí? Pero también te duele desvalorización, porque estás haciendo un prófugo, porque estás haciendo un problema de
en sentirte como pez fuera del agua. Y cuando esto lo trabajas, y además trabajas las otras cosas que no cuestan, que son simplemente conectar a la persona con su alegría de vivir, con su felicidad, con su estoy en el paraíso ahorita, no necesito buscarlo. Aquí está el paraíso, aquí estoy bien. Cuando yo conecto a la persona con esta situación, el dolor mágicamente se va. Y el dolor simplemente se queda para reaccionar ante otra cosa que yo la necesite, porque el dolor es un amigo, y así lo veo yo hoy. Es un poco el mensaje que le trato de dar a mis pacientes. ¿Para qué te quieres quitar al dolor si te está diciendo algo? El dolor te da profundidad. El dolor te hace conectar contigo mismo, te hace conectar con tu corazón, con tu emocionalidad. El sufrimiento no siempre es malo. El dolor tiene tiene cierta bondad también y tiene cierta maravilla, ¿no? La alegría es más para afuera, el dolor es para adentro y te conecta contigo mismo y eso también es maravilloso. Por eso trato yo de tratar de lidiar con esto para que mis pacientes, además de tratar de corregirles el problema físico de primer orden, cuando tú abordas esto, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, pues así es como yo estoy trabajando. Es algo que te ha pasado a ti también, Matela, y es lo que platicábamos hace rato. Es el meterte a este tema, a estas leyes, que les invito a todos los que nos están escuchando a estudiarlas. Sean médicos, sean psicoterapeutas, fisioterapeutas, O curiosos. o de otra cosa. Tú puedes ser mucho más feliz si entiendes qué te está pasando. Si tú entiendes que traes un tema territorial y ya te dio una infección de vías urinarias, puta, pues ya sabes que es por ahí, ¿no? Y ya cuando te vuelva a suceder vas a sacarte más rápido de ahí. Tú entiendes que si eventualmente un día te da un cáncer ya sabes por qué fue y puedes más fácilmente sanarlo si tú entiendes cómo voltearte para el otro lado. La enfermedad no es más que tu cuerpo gritándote que hagas algo por ti mismo, ¿no? Sí, total. Y el dolor no es más que un síntoma que se llama nocicepción y yo lo transformo en dolor aquí en mi cabeza y yo lo transformo en sufrimiento un poquito más arriba y yo lo transformo en una conducta también aquí arriba, ¿no? Entonces, es una invitación para esas personas que han abusado de medicinas y tienen dolor crónico y no se me quita. Y no es más que el decir, probablemente te está doliendo otra cosa. Probablemente tu dolor no es físico, sino emocional. O probablemente son las dos. A mí una cosa que me enseñó Luis Felipe, que me hizo mucho sentido, es entender que la enfermedad es una sopa, ¿no? Que puedes tener este ingrediente y este, y este, y este. Entonces les digo a mis pacientes, sí, te pudiste haber lesionado y te pudiste haber sobrecargado. Y además, puedes traer un tema emocional que está también encima de todo esto y que es una pieza tan grande del rompecabezas y que nadie la ve, que cuando dices, es que ¿por qué esto nadie lo puede ver? Realmente mi camino es hacer entender a la gente que el dolor emocional duele de primer orden, ¿sí? Sí. Porque así funcionamos y así hemos funcionado durante millones de años. Entonces, Mirá que para que me dejes muda, que no haya puesto un bocado, yo creo que soy re charleta, que interrumpo a todos y me meto yo a hablar, me dejaste muda. Mira, yo creo que un poquito lo que nos dice todo esto es entender qué está pasando con nosotros, qué no sucede con los animales. A una ballena no le da fibromialgia. No. A un león no le da lupus. Es muy raro un cáncer en un animal, a menos que sea un animal doméstico o del zoológico, porque sufren.
el miedo y el sufrimiento están detrás de la enfermedad. Hay que regresarse, y para regresarse se necesita mucho valor y iniciar una búsqueda interna. Yo cuando veo a mis pacientes, les pido una lista de enfermedades. En su hoja de primera vez, ¿qué tienes? Infecciones de vías urinarias, cáncer de mama. Y entonces, cuando lees la lista, dices, ya, desde que entra ya sabes qué es. O sea, ya sabes que trae un tema territorial, que trae un tema de preocupación en el nido, que trae, no sé, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Ya conoces a la persona. Sí. Y a veces suena hasta como magia, porque empiezas a hablar con ella o con él y empiezas a entender, hasta dicen, oye, pues que eres mago, brujo, ¿qué? No, simplemente conozco el código. Sí, a veces me da la sensación que conocemos más nosotros de lo que les pasa a ellos que ellos mismos, como que no están en la vida misma que la gente lleva, no frena a decir, a ver, ¿qué me está pasando? Y nosotros con esa lista que yo hago lo mismo, digo, ya sé perfecto cómo vivió, qué pasó con su papá, su mamá, cómo era su familia, en qué lugar se puso, hasta le adivino si tuvo hermanos, no sé, y qué número de hermano era. Como... Sí, empiezas a entender al paciente, porque captas su energía, captas, o sea, desde el primer contacto, de alguna forma ya lo conoces, y si además te ha dicho de qué se ha enfermado, de qué padece, simplemente ya lo conoces mejor. Y si tú lo conoces mejor, puedes ayudarlo de una mejor manera, ¿no? Que yo creo que lo que hacían los médicos antes, cuando eran el médico de la familia, ¿no? El médico familiar, el de nuestros abuelos, ¿no? El que conocía a todos, había ahí algo más parecido a lo que deberíamos hacer, ¿no? Como más que después la medicina se desparramó así y hay todas consultas de 5 minutos llenas de especialistas y nadie une, ¿no? Como... Sí. Pero es que además hemos agarrado, nos hemos separado de 3 minutos nos quedan, ¿eh? Nos hemos separado de la tierra, hemos agarrado una medicina basada en la economía, basada en los intereses de las farmacéuticas. Sí, es como un negocio, es una empresa. Es una lástima, y nos toca regresar a nuestra base, a nuestro corazón, a nuestro chamán, a nuestra energía. Para allá va la medicina, y habemos algunos que tenemos esa intuición y que queremos empujar a la gente para que se metan adentro y tengan el valor de entender qué hay debajo de todo esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio. No, de nada, gracias a vos. Gracias a todos los que están aquí conectados, espero que esto les haga sentido. Exploren las 5 leyes, es una cosa maravillosa, cuando las entiendes, ya no puedes voltear a ver para otro lado. O tal vez puedes ver el mundo desde un lugar diferente. Y bueno, pues agradecerte a ti, Matelda, porque de nada. Es muy lindo, sé que tienes toda esta intuición y que sé que eres una gran impulsora de esta cosa. Y bueno, pues quiero decir que de entrada te admiro y te agradezco que estés dando este espacio, ¿no? Pero cuando vuelvas de viaje lo hacemos otra vez, que tenemos 1000 temas, por favor, y así no hablo tanto yo. Seguro. Vos hablás como yo, así que estamos bien. Después quiero decirles que voy a dar un curso a fin de mes, por si a alguien le interesa y se tentó de un curso básico de 10 horitas, de 2 horas por día, lo buscan en mi Instagram. Y nada, nos queda 1 minuto y 25, así que les agradecemos a todos, te recontra agradezco, Luis, lo vamos a repetir, me avisás cuando volvés y ya armamos otra fecha. Y muchas gracias a todos por escucharnos, por darnos esta oportunidad, por formar parte de nuestra manada, nuestra tribu, o como lo querramos llamar, y que nos escuchen a nosotros nos hace muy bien nos hace. No, muchas a nuestro gracias. Animalito, se siente apto, nuestro animalito se siente muy feliz. Sí, en prófugo no estoy ahorita. No, yo tampoco, yo bajé como 5 kilos de que empezó la cuarentena. Así que bien. Muchas gracias. Así que sí, queda grabado y lo pueden ver las veces que quieras, cuando quieran. Y bueno, que tengas buen viaje, que descanses. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Y gracias a todos por este espacio. Abracitos a todos. Gracias. Estoy seguro que a muchos les va a mover, ¿no? Sí.
Sí, y lo repetimos para seguir con el osteoarticular, muscular y todo eso. Ok, bueno, Bye, bye, bye bye. gracias. Chao, Gracias a chao. ti. Gracias a ustedes. Bye bye.